Somos Bupec, crece con nosotros. Bueno, un agradecimiento por la invitación hacia el tema de manejo de la vía aérea en el paciente traumatizado quirúrgico y no quirúrgico. Un servidor, el doctor Jesús Martínez. Y bueno, empezando hacia el tema, es muy importante considerar obviamente el objetivo general de la plática, que sería identificar el momento idóneo y la vía idónea, o mejor dicho, la práctica, la técnica y lo que se tendría que hacer para mejorar obviamente la vía aérea del paciente, eligiendo adecuadamente cuál es la técnica con la que se va a utilizar, ya sea una vía aérea quirúrgica o no quirúrgica, dependiendo la situación o el escenario del paciente politraumatizado, que obviamente hay que elegir. Pero obviamente el objetivo general, el objetivo de esto es identificar obviamente el manejo de la vía aérea. Obviamente el objetivo específico es buscar el pensamiento lógico de qué es lo mejor para la vía aérea del paciente politraumatizado, la evaluación personalizada de cada escenario, de cada tema, de cada situación del politrauma, la secuencia de inducción rápida y el manejo avanzado de la vía aérea quirúrgica y no quirúrgica. Lo más importante de considerar obviamente en el paciente de urgencias y politraumatizado, que a todos los trabajadores del área de la salud, que estamos en áreas de salud de urgencias, de salas de urgencias, nos encanta obviamente el área de choque y el área de choque con pacientes politraumatizados, pero lo más importante es que cualquier médico debe saber o debe avanzar y nunca dejarse de detener, no se debe detener en ningún momento y debe seguir, debe elegir, igual en la vía aérea. O nos podemos equivocar, sí, pero primero hay que elegir. El paciente o el médico que no elige en urgencias tiende a equivocarse. Como un ejercicio rápido solamente para pensar cómo tenemos que pensar en el área de choque para una vía aérea, obviamente hay que seguir o hacer una secuencia de un pensamiento lógico probabilístico. Esto nos lo enseñan en la universidad, nos lo enseñan en la residencia, nos lo enseñan con la vida diaria, pero no sabemos realmente qué es un pensamiento lógico, qué es lo que hacemos del libro a la cabecera, del artículo a la cabecera del paciente, que bueno, el pensamiento lógico probabilístico es ese pensamiento que debemos tener antes de actuar, pero es un pensamiento rápido en la sala de urgencias, en el área de reanimación, en el paciente politrauma, que debemos de ver, pensar si vamos a actuar obviamente rápido, con el riesgo de equivocarnos, sí, pero que podemos reparar, pero un paciente con fallecimiento pues ya no se podrá reparar. Obviamente la lógica probabilística es una forma de razonamiento que tiene como objetivo combinar la capacidad de manejar la incertidumbre, que tiene la teoría de probabilidad con la capacidad de explotar estructuras de la argumentación. Esto es, que pensemos con lógica, y ahorita vamos a pensar que el pensamiento que debemos usar es un teorema de Bayes. Prácticamente el teorema de Bayes es aplicado hacia la medicina de urgencias, hacia la sala de reanimación y en presente y en la vida diaria en la situación de un paciente con necesidad de vía aérea. ¿Por qué un teorema de Bayes? ¿Por qué estadística aplicada en la medicina de urgencias? Bueno, porque de ahí vienen las decisiones de nosotros. Nosotros somos obviamente el punto importante en darle reanimación al paciente, darle un manejo a la vía aérea para permitir asegurarla. Pero bueno, el objetivo inicial del pensamiento de atención es una probabilidad preprueba, probabilidad condicionada, un teorema de Bayes como tal, que ese es el pensamiento lógico que hacemos, actuamos en la sala de urgencias. Ese es lo que se les enseña a todos los estudiantes de medicina de urgencias, con nombres distintos, pero el término correcto es un teorema de Bayes, que es la aplicación de este pensamiento lógico para actuar en el momento adecuado y sin fallar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer otra cosa que actuar rápidamente. El médico de urgencias, el médico de la sala de urgencias debe de pensar rápido. Y bueno, nada más un ejercicio rápido. Vamos a tener una situación, pensemos en James Bond, en que tiene cuatro personas, le están apuntando en esta situación. Bueno, pues James Bond no sabe, pero una pistola está llena, la otra solo tiene 2 balas y 2 están vacías. ¿Qué probabilidad tendría de morir James Bond? Bueno, pues hay 28 casillas, 8 balas. Entonces nos enseñan en la medicina y en la medicina de urgencias a decidir rápido.
pero recidir rápido, pero bien. ¿Cómo? Pues con lógica. Si tiene 28 casillas, con 8 balas, ¿cuánto sería la probabilidad? Bueno, quizá si hacemos una cuenta, pues 30%. El médico de la sala de urgencias debe pensarlo rápidamente. Algunos médicos lo hacen de manera intuitiva y lo hacen bien, otros lo hacemos de manera matemática para tratar de actuar lo más rápido posible sin afectar al paciente, actuando rápido, y otros pues no lo hacen desafortunadamente, pero que debemos de hacerlo. La estadística bayesiana nos diría que 1 de cada 4 iría a morir de esta situación, ¿no? James Bond. Y en esta situación, pues también sabríamos que el 30% tiene la probabilidad de morir. Igual en esta situación, diríamos, bueno, tengo 4 pacientes, lo intubo o no lo intubo. ¿Cuál sería la probabilidad de que sobreviviera si tiene un Glasgow de 3? Probablemente el 100% si lo pensamos así. Todo depende en el lugar donde estemos. Si estamos en una sala de choque trauma y el paciente tiene alguna alteración, hipotensión, estamos pensando probablemente en hipovolemia, ¿no? Pero en un paciente donde estamos en una unidad coronaria, en un hospital como el Ignacio Chávez, donde sabemos que en las áreas de urgencias estamos o tenemos pacientes con lesiones coronarias, pues probablemente si está hipotenso es porque tenga una falla cardíaca, puede ser una falla de ventrículo derecho, puede ser un choque cardiogénico y no sería con volumen del tratamiento. Ese es el pensamiento lógico probabilístico o el pensamiento bayesiano que debemos de aplicar en la sala de urgencias y en la decisión de intubar o no intubar. Y ya que sepamos si vamos a intubar o no, pensaremos obviamente en la situación si debe ser quirúrgica o no quirúrgica. La probabilidad preprueba, que es parte de este protocolo, pues es un pensamiento muy fácil. Si nosotros estuviéramos en la ciudad y oímos ladrar un perro, pues obviamente estamos pensando que es un perro de la ciudad. Pero si estamos en el Himalaya y oímos ladrar, probablemente pues es un lobo del Himalaya. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy sencillo, un pensamiento lógico a la situación en la que estamos, ¿no? Estamos en un área de choque, pues choque trauma, pues probablemente sea hipovolemia, una hipotensión, que es lo mismo que cada 5 de 6 personas deciden que la ruleta rusa es segura o que la medicina homeopática es medicina, que sabemos que literalmente no lo es. Pero bueno, obviamente cuando se nos forma en las áreas de urgencias, no nos saben decir realmente, tenemos ciertas situaciones de ego en la que pensamos, bueno, el ego hay que vencerlo prácticamente, ¿no? Yo no uso guía, yo no uso boogie, yo por qué voy a hacer una tráqueos, yo por qué voy a hacer una cricotiroidectomía, porque a mí me enseñaron. No, debemos de vencer esto. Es difícil porque es vencer estigmas anteriores, enseñanzas antiguas, porque no sabíamos cómo realmente basar nuestro conocimiento, ¿no? La medicina basada en evidencia realmente se ha mejorado y ha mejorado la función del urgenciólogo o del médico de urgencias y decir, bueno, pues sí, anteriormente se intubaba sin una guía o se intubaba sin un buggy, pero si ahora lo tengo y tengo la posibilidad, es mejor utilizarlo. ¿Por qué? Porque desciende la mortalidad, ¿no? Que realmente, ¿qué es la estadística? La estadística lo que nos trata de mostrar es cualquier acto para bajar la mortalidad en cualquier situación o escenario del paciente. En este caso, pues es un paciente del área de choque con politrauma y tengo la posibilidad de usar un medio para apoyarme como un buggy, una guía, hay que utilizarlo. De hecho, está sustentado por la ciencia que usar una guía disminuye la probabilidad de error al intubar, ¿no? Pero muchos quizás nos educaron a decir, no lo utilices porque si lo utilizas no sabes. Eso hay que vencerlo totalmente. No quiere decir que no sepamos, sino es que nos interesa el paciente y que queremos hacerlo sin fallar, que eso es lo mejor. Esos pensamientos antiguos, ¿no? O que el residente, el estudiante nos diga, ¿me da primero oportunidad de intubar, doctor? Pues sí, primero demuéstrame que sabes, por lo menos la teoría. ¿Por qué? Porque la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comunidad hubiera permanecido dormidos, ¿no? Decía Horacio, y es muy cierto aplicado en esta situación del manejo avanzado de la vía aérea. Nosotros dejamos que el estudiante obviamente avance en los hospitales, escuelas, pues no hay otra opción, se le da una oportunidad y si no, el médico adscrito tendría que demostrar su conocimiento y con el ejemplo que es una vía aérea, ¿no? Simplemente se tendría que explicar lo que se tiene que hacer de manera correcta. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la vía aérea del paciente politrauma? Bueno, un abordaje primario, como en todo, en el abordaje como marca el ATLS o marcan muchos de los estudios, que es el ABCDF.
Ahora hasta el F, ¿por qué? Porque ahorita les voy a comentar. La A, pues obviamente es la vía aérea permeable y protección de la columna cervical. Es algo sumamente importante que el paciente politrauma, que desconocemos cuál fue la cinemática del trauma, no sabemos cómo se dio, solamente nos llega, nos los trae quizá paramédicos, familiares o otra situación, otras terceras personas que lo encontraron, y para ser amos y señores del caos, como en este caso un área de urgencias choque, que si se dan cuenta pues está sumamente saturado, pero aún así somos los leales en esta situación y que sabemos lidiar con el caos, que es algo sumamente importante. La B, que es buena ventilación, veamos que tiene una buena mecánica respiratoria. La C, la circulación, es cuando vamos a ver algunos parámetros hemodinámicos, obviamente sin ser invasivos y invasivos, pueden ser cualquiera de los dos. La D, el déficit neurológico, que ahorita la vamos a ver. La exposición y control de la temperatura, hay que verificar obviamente cualquier lesión antes de intubarlo para saber realmente si no tiene una lesión extra, una lesión lumbar, una lesión cervical, y si no lo exponemos estaríamos fallando a evidenciar realmente probables lesiones. Y la F, que sería el FAS, ahora es muy común que en las áreas de urgencias tengamos algunos aparatos de insonación, que eso está muy bien. La ultrasonografía del paciente en estado crítico es un fundamento en las áreas de urgencias, que actualmente pues muchos de nosotros ya estamos capacitados para ello, y que afortunadamente los que estamos ya formando a residentes, nuevos especialistas en medicina de urgencias, tratamos de empapar con nuevas enseñanzas como en esta circunstancia. Otra, pues bueno, para saber si es una hemorragia masiva o no, es esta nomenclatura de March, que es una vía aérea, obviamente abrir y mantener la vía aérea, que era la A, la respiración, que es la B, obviamente igual, si se dan cuenta, y la C, la circulación con un acceso vascular, control de choque, ¿sí? Y un tratamiento. La hipotermia, que sería igual con la E, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Una exposición al paciente, sí, verifico y luego o inmediatamente voy a tapar, a cubrir al paciente para no permitir que caiga en hipotermia. La tríada mortal sería la hipotermia, la hipoglucemia, la hipotensión, y el paciente fallece, agregado a la acidosis metabólica, que puede ser por un choque hipovolémico en el paciente del contexto de un choque de trauma, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, los elementos principales del paciente politrauma es identificación temprana del paciente con politrauma. Obviamente saber la cinemática, o quizás con saber solamente que es un paciente politrauma, tendré muchas dudas de las probabilidades que tiene y lo que tengo que hacer. El escenario del paciente, qué tipo de procedimiento o dispositivo adecuado voy a utilizar dependiendo del tipo de lesiones o la cinemática del trauma. Muchas veces los compañeros paramédicos nos llevan al paciente, desconocen también la cinemática del trauma porque muchas veces solamente fue evidenciado por pacientes, por gente que iba pasando, a veces familiares, o simplemente es encontrado en la vía pública. Generalmente llega a pasar, en algunas otras circunstancias nos dicen santo y seña de la circunstancia, eso nos ayuda mucho, pero de acuerdo a las lesiones y de acuerdo a la cinemática del trauma, podemos nosotros pensar en un escenario obviamente del paciente y con ello adecuadamente elegir qué tipo de procedimiento y dispositivo podemos utilizar para la vía aérea. Y bueno, el plan, cómo se va a colocar y cuáles van a ser mis cuidados posintubación, que eso es algo muy importante. Porque una vez intubado, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues obviamente mantenerlo en metas. ¿Cuáles metas? Es lo que vamos a ver. Obviamente el planteamiento del problema es, ¿puedo o no puedo mantener una vía aérea permeable? ¿Qué elección de acción o situación voy a hacer? ¿Voy a hacerlo con una maniobra o una intubación de una vía aérea de manera quirúrgica o no quirúrgica? ¿Cómo me voy a decidir o cómo voy a decidir realmente si lo voy a hacer quirúrgico o no quirúrgico, si tengo experiencia, qué tipo de implementos puedo utilizar a falta de experiencia en un área de choque o en una vía aérea quirúrgica hasta que llegue un experto, o soy el experto, pero ¿qué puedo elegir? ¿No? El planteamiento del problema es saber, ¿puedo o no puedo? Aquí lo más importante también es saber que el paciente, bueno, puede tener una lesión en vía cervical, y siempre estar haciendo un control cervical es muy importante hasta verificar que no tenga una lesión cervical. Hasta el momento siempre todos van a ser con probabilidad. Si el paciente está inconsciente,
si no sabe decir en qué estado, obviamente cómo se encuentra. El estado de Glasgow es un estado por debajo de 8, el paciente está confuso, vemos que no moviliza las extremidades, tiene disminución de la sensibilidad, porque en nuestra exploración rápida primaria nos damos cuenta de esto. ¿Tenemos derecho a equivocarnos en una exploración primaria? Sí, pero hay que corregirlo lo más rápidamente posible. Es como valorar un paciente quemado, que ahora vamos a ver una lesión por quemadura de vía aérea, que es otra de las situaciones en las que tenemos que elegir muy rápidamente la vía aérea, porque realmente en su mayoría de veces cuando el paciente tiene una lesión por quemadura de vía aérea también viene acompañado de un trauma craneoencefálico severo, un trauma de tórax. ¿Por qué? Porque sale proyectado o algo proyectado, un tanque de gas, lo golpea, pero también lo quema. Entonces hay que tener siempre en cuenta esa situación. Vamos a empezar con la A. La A, vamos a ver que obviamente veíamos que era la vía aérea, ¿no? Si podemos mantener o no la vía aérea permeable. En este caso tenemos ciertas circunstancias en las que puede ser un trauma maxilofacial, obviamente por una herida de arma de fuego, un arma contusa, pueden ser muchas circunstancias en las que pueden estar obstruyendo la vía aérea. El paciente puede estar íntegro neurológicamente, pero obviamente el trauma maxilofacial está generando que no pueda respirar adecuadamente o a futuro o en un tiempo más corto, 20, 15, 10 minutos, nos va a obstruir por completo y ya no vamos a tener la oportunidad, esa ventana de oportunidad para intubarlo de manera temprana. Y ahora sí, va a ser con mayor dificultad, con hipoxia y con inestabilidad y hasta puede llegar a un paro respiratorio, y la elección de la vía aérea tendrá que ser muy rápida y probablemente hasta podamos fallar. Por eso debe ser de manera temprana. El trauma laringio es muy común, una herida de bala, un trauma contuso, puede ser por quemadura, puede ser una herida punzocortante, que eso también es común. Un intento obviamente de suicidio con un ahorcamiento, también puede haber un trauma laringio, paciente que se amarra el cuello, se lanza, pero sobrevive. Alguien lo encuentra, obviamente con hipoxia, lo bajan, pero se dan cuenta que tiene un estridor laringio y tiene una compresión a nivel o un hematoma a nivel de la tráquea. Entonces nos los llevan y dice uno, bueno, pues es un trauma, también está traumatizado. O dos, se lanza ahorcándose o lo ahorcan y todavía cae de algunos metros, se traumatiza, ya tiene politrauma, más todavía el trauma laringio. Entonces, ¿qué elección es mejor? ¿A qué altura está obviamente el trauma o fractura puede ser de los anillos traqueales? ¿Y qué sería lo mejor? Porque si yo que obviamente pongo un tubo endotraqueal, ¿qué probabilidades tiene de que yo introduzca el tubo, pase? Y de esa manera nos va a ayudar para mantener la vía aérea permeable y a la vez poder ayudar a mantener los anillos en su lugar, anillos traqueales. Quemadura de vía aérea, también hay que valorar, verificar si tiene quemadura en las vibrisas, en los vellitos de la nariz, obviamente. Si tiene quemadura en faringe, laringe, si vemos quemadura, vemos lesiones negras, oscuras, costra, si es muy abundante, obviamente el paciente se va a presentar con dificultad respiratoria. En algunos casos no lo hace a su inicio, pero posteriormente a los minutos empieza con dificultad respiratoria, hace estridor laringio y es prácticamente imposible hacerle una intubación endotraqueal y terminaríamos haciendo una intubación quirúrgica de urgencia y obviamente en contra de nosotros el tiempo, que eso es lo más importante, y esa sería la situación. Por eso es que debemos de elegir rápidamente. Tiene una quemadura de vía aérea, mejor lo intubamos de manera temprana para evitar que no haga este estridor y ese broncoespasmo y ese espasmo laringio, y lamentablemente cuando pasa esto es muy tarde, es mejor hacerlo rápidamente. En el trauma maxilofacial pueden ser muchas circunstancias. En la imagen del cráneo, donde está una tomografía 4D o con reconstrucción, podemos observar, esto es un arillo de un lente, es un paciente que tuvo una herida de arma de fuego, pero que afortunadamente los lentes que eran de arillo de metal le salvaron la vida porque detienen la bala, pero queda incrustado en el cráneo, y a nivel de esfenoides y a nivel de huesos propios fueron destruidos, pero entra el arillo del lente. Pero este paciente venía neurológicamente íntegro porque fue salvado por los arillos, que quedaron obviamente integrados con el cráneo, pero que el paciente empezó a hacer edema cerebral severo y terminó con manejo avanzado de la vía aérea de manera temprana. No se va a retirar obviamente el arillo del metal en una área de choque, solamente en casos muy especiales, pero si no, es en área quirúrgica.
La otra, pues no sabemos siempre destapar a este paciente. Puede ser que nos diga un paramédico decirnos, no, solo tiene una herida. Este paciente nos decían, tiene una pequeña laceración. Descubrimos, quitamos una gasa y la sorpresa era esta lesión y que tenía varias fracturas en maxilar superior. Y pues obviamente no podíamos confiar en estas circunstancias. Si se dan cuenta, obviamente tiene compromiso en esta área, empezó a hacer edema y ese edema empezó a detener obviamente su vía aérea permeable y terminó con manejo avanzado de la vía aérea. Pero no podemos confiarnos, debemos destapar, quitar, aunque ya venga con gasas, ya venga vendado, ya venga con una mejor situación, hay que exponer, siempre hay que ver las lesiones. No podemos confiar ni en nuestro mejor amigo. Realmente, si no lo vemos, no existe. Si no vi la vía aérea, no existe porque no sé si esté bien intubado, si no tengo un control radiográfico. Este paciente con una lesión en la nariz que decía que solo tenía comezón, cuando revisamos antes de suturar, pues tenía una lesión, obviamente, que estaba desprendiéndose la nariz. Este paciente solo requirió apoyo de oxígeno con mascarilla, pero ¿qué debió ser? Una elección adecuada del escenario de acuerdo a la situación del paciente. Otra situación que nos da mucho problema es la barba en los pacientes. ¿Cómo ventilo a un paciente con barba? ¿Sí? En estas circunstancias, si es como el último paciente, pues no hay ningún problema, no tiene mucha barba y no nos hará sentirnos mal, pero si tiene como el primero una gran cantidad de barba o cada vez ahora está de moda tener una barba larga, ¿qué es lo que debemos hacer? Colocar bolsa de celofán en la boca, hacer un orificio y poderlo ventilar. Es tan fácil, pero tan difícil de tener en un área de choque y tan fuera de lo normal. No nos vamos a poner a rasurar un paciente, simplemente vamos a cubrir el área de la cara con una bolsa de celofán que ahorita les voy a enseñar y vamos a ventilarlo con presión positiva con el ambú, que es una bolsa autoinflable, mal llamado ambú. Y bueno, el trauma de cuello, siempre considerar que puede haber una lesión previa y todavía tener trauma, ¿no? Puede ser que el señor se haya caído, tiene un TC severo, un trauma craneoencefálico severo, pero ya tenía una lesión previa. Entonces puede ser esa circunstancia o puede ser una circunstancia de novo que puede tener una herida por punzocortante y pues necesitar manejo de la vía aérea. Muchas veces podemos ver que el paciente tiene dificultad respiratoria o muchas veces no nos puede decir, no tengo dificultad, pero vemos que sale aire de la herida. No vamos a desprender el cuchillo, vamos a fijarlo de hecho para que éste sea retirado en el quirófano, pero mientras, si el paciente estamos viendo que tiene comunicación traqueal, que empieza a haber enfisema, quiere decir que hay una fuga y hubo una penetración a la tráquea, entonces tenemos que apoyar con una vía aérea, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, pero decidirlo de manera temprana. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber un enfisema, puede empezar a generar un neumomediastino y este neumomediastino limitarnos obviamente grandes vasos y hacer que fallezca el paciente. O heridas de arma de fuego, a veces nos hemos dado a las circunstancias o me ha pasado que en el momento que hacemos la intubación encontramos el proyectil de arma de fuego porque quedó ahí atrapado en los tejidos y con unas pinzas de McGill retiramos el cuerpo extraño. Es muy importante que cuando nosotros nos encontramos un proyectil de arma de fuego, lo guardemos. Normalmente las autoridades como Fiscalía lo va a pedir. No nos los podemos quedar, no se pueden jugar, no se pueden coleccionar. Lamentablemente es parte de las pruebas que se tienen que ver. Y ahora cada día es más común heridas de proyectil de arma de fuego, ya sea por asalto, por violencia, por cualquier circunstancia. Otra, pues circunstancias en las que se pone en peligro, obviamente, el maxilar inferior con una obstrucción, puede ser una explosión, ya sea por una herida de proyectil de arma de fuego, por una herida por artefacto explosivo como pueden ser cohetes, cohetones. Nos ha pasado un joven que se puso un cohete en la boca y antes de sacarlo no le dio tiempo, explota el cohete y se expone la vía aérea. ¿Cómo intubamos estas circunstancias si está tomado tráquea y cavidad oral? Entonces hay que elegir bien qué es lo que se va a hacer y qué estructuras puedo ver. Incluso pensar, que ahorita lo vamos a mencionar, qué tipo de sedación le voy a dar. Puede ser una sedación despierto para no perder completamente el automatismo respiratorio y darnos oportunidad a decidir. Y bueno, el trauma laríngeo como tal, pues bueno, no son frecuentes afortunadamente. La laringe está protegida por varias estructuras y la posición del cuello es muy importante, pero cuando son cerrados generalmente es por ya sea trauma directo por algunas heridas
en los autos, incluso por la bolsa de aire puede ser peligrosa, salva vidas, pero también puede perjudicarnos por la lejanía del asiento o la cercanía del asiento. Hay personas que viajan muy cerca del volante y eso puede generar que la apertura de la bolsa de aire haga un trauma directo, y la velocidad en la que corre son más de 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, más o menos entre 80 y 100, depende del modelo y la circunstancia del auto, cuando sale la explosión de la bolsa de aire y va a contundir o va a hacer un trauma directo contra, obviamente, la región facial, traqueal, tórax. Puede llegar a haber hasta fracturas simplemente en la parrilla costal por la apertura de la bolsa autoinflable, o de la bolsa, perdón, del auto. En esta circunstancia, bueno, hay que elegir qué, pero el trauma laríngeo generalmente se da más de manera incidental, esto es, cuando hacemos un esfuerzo o un mal esfuerzo en el manejo avanzado de la vía aérea, una mala elección del procedimiento, o una mala técnica, que es dejar la guía, pasar las cuerdas con todo y guía, sobrepasar la guía del tubo endotraqueal, y esto, una perforación de tráquea, un trauma directo, o no retirar a tiempo la guía después de intubar, que es algo muy común. La quemadura de vía aérea, pues una circunstancia que cada vez se da más peligro por la circunstancia o el peligro o la incidencia que se tiene en el robo de hidrocarburos, cada vez más común, ya sea que gente inocente que puede ir pasando tiene quemaduras, o los propios personas que están haciendo el ilícito tienen quemaduras importantes, que cada día se da más comúnmente. En este caso, pues es evidente la quemadura de vía aérea en este paciente. No estaríamos esperando y no deberíamos esperar a que el paciente nos dé datos francos de dificultad respiratoria. Simplemente veo quemaduras evidentes, veo quemaduras en vello de la nariz, veo quemaduras en vía aérea con estridor, mínimo estridor laríngeo, veo que el paciente tiene dificultad, y estoy seguro, o mi pensamiento lógico probabilístico me dice que si veo quemaduras en estas regiones, estructuras anatómicas, es muy probable que tenga quemadura de vía aérea, y entonces mi pensamiento lógico dice: intúbalo de manera temprana para que no haga estridor y no haga broncoespasmo, no haga laringoespasmo y sea imposible intubarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a que hagamos una laringoscopía, a ver, abra la boca para verlo, y sí tiene quemadura, entonces sí lo intubo. Puedo hacer una intubación obviamente despierto o retardada de acuerdo a la situación en la que esté el paciente, pero evitar obviamente el edema, porque el paciente se va a ir edematizando de manera progresiva. Probablemente ya cuando lo intubamos, posterior a que si lo intubamos de manera temprana, después se dará un edema y diremos: bueno, si no lo hubieran intubado de manera temprana, me hubiese ganado y no hubiera podido intubarlo. Y bueno, la B como tal, la ventilación, hay que pensar en tórax inestable. Obviamente con esta reconstrucción costal podemos ver que tiene más de 2 o 3 arcos costales en dos diferentes áreas, obviamente en los dos extremos, y esto puede generar inestabilidad, o puede tener más de 2 o 3 arcos costales consecutivos. Puede incluso hacer tórax inestable cuando se tiene más de 3 o 4 arcos costales, aunque no sean consecutivos, en el mismo hemitórax, y puede generar esta situación de inestabilidad en el tórax. Tórax inestable, no va a haber una buena mecánica ventilatoria aunque el paciente esté con fuerza, pero va a generar que tenga agotamiento, paro respiratorio, paro cardíaco y fallecimiento. Por eso es que debemos elegir en qué momento se debe intubar. Y si en este paciente de trauma o de tórax inestable, no podemos hacer la situación de hacerle una intubación de manera tardía. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que sea, obviamente, como su nombre lo dice, tardío la elección y obviamente la parada respiratoria. La contusión pulmonar, que no se ve evidente en el momento, pero que podemos pensar en la cinemática de trauma, pues puede ser obviamente por heridas de proyectil de arma de fuego, el trauma cerrado, trauma abierto, trauma obviamente contuso, ¿sí? Con cualquier otro objeto contuso que le puede generar, puede hacer lesiones inflamatorias solamente en algunas zonas, puede ser en parches, puede ser como si fuera un ajedrez, van a ser lesiones pulmonares muy distintas, y esto puede generar una hipoventilación, y podemos encontrar hipoventilación en parches y decir: pues no lo oigo mal ventilado, pero tampoco bien. ¿Cómo?
Entonces, ¿por qué? Porque tiene contusiones pulmonares, pueden ser hemorrágicas, pueden ser solo inflamatorias y generar hipoventilación solo en algunas zonas, ¿sí? El hemotórax, que es algo muy común y clínico, que no debe de ser algo clínico, y ahora con el apoyo de la ultrasonografía nos podemos apoyar si nosotros no tenemos la probabilidad de creer en nosotros mismos, que debemos de hacerlo. En el área de urgencias debemos creer en nosotros mismos, que es el primer fundamento del pensamiento lógico, y decir, bueno, yo creo, considero, tiene hipoventilación en esta zona, tuvo un trauma cerrado, tuvo un trauma abierto, muy probablemente sea un hemotórax. Entonces, de esa manera puedo considerar que voy a hacer el tratamiento adecuado. Neumotórax. Los neumotórax no se intuban, pero ¿qué pasa si un paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, pero más neumotórax? Bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero en teoría no tendría yo que intubarlo y luego descomprimir el neumotórax, porque puedo generar un neumotórax a tensión, una compresión de grandes vasos, de la estructura miocárdica y hacer una parada cardíaca. Y cuando tratemos de descomprimir, puede llegar a pasar que si las lesiones son mayor, la reserva orgánica del paciente es menor, puede llegar a haber obviamente la parada cardíaca y sea inevitable sacarlo de esa parada cardíaca. Entonces, los neumotórax no debemos intubarlo, eso es algo legendario, antiguo y que se debe de mantener. Si creo que yo lo voy a hacer, requiere, porque el trauma craneoencefálico que trae más el neumotórax es un trauma con Glasgow de 3, amerita la intubación, hago un neumotórax abierto, que ahorita se los menciono, y después lo intubo, si es que es así. Y si no, el paciente tiene dificultad respiratoria por el trauma cerrado de tórax o abierto, pienso en un neumotórax, descomprimo y después revaloro si requiere la intubación en su momento. Y bueno, la lesión medular como tal, pues obviamente pueden ser lesiones muy evidentes y en algunos casos no, hasta que vemos la tomografía. A veces con estructura, con reconstrucción estructural, y en algunos otros casos, si no se cuenta, pues una radiografía nos puede ayudar, aunque no es lo óptimo, y lo mejor pues sería una resonancia, pero no todos tenemos esa oportunidad. Pero clínicamente podemos sentir algún escalonamiento, algún tipo de deformidad, pero es muy importante nunca perder el control cervical. Una, para mantener la vía aérea permeable. Dos, para controlar obviamente las estructuras cervicales y no haya una mayor lesión medular y esto generar una parada respiratoria o incluso cardíaca. El neumotórax, les decía, nunca deben intubarse hasta descomprimir. Paciente con trauma craneoencefálico severo, con Glasgow de 3, bueno, voy a pensarlo, si lo intubo o no, es probablemente que lo requiera, pero primero voy a descomprimir. ¿Qué puedo hacer? En algunos hospitales donde se tiene la oportunidad hay un neumokit, de muchas marcas puede ser posible, o podemos hacer un neumokit de hechizo, nosotros, o podemos hacer la tercera opción, que es más rápida, más fácil, pero hay que tener mucho cuidado y experiencia. La primera es usar el neumokit, que es una aguja, una jeringa, obviamente se pone en el segundo espacio intercostal, en la línea media, se hace a 90 grados, se comprime la aguja, se interfiere, se saca la guía o el vástago y se deja, porque es una válvula unidireccional. El paciente va a estar respirando y va a estar sacando el aire que está de más. Pero, ¿qué pasa en este paciente? Que este es un evidente neumotórax, que podemos usar este neumokit. ¿Qué puede hacer la otra? Pues una válvula de Hemrich, que es con un guante, un trocar, y se puede utilizar, sí. Pero ¿qué otra circunstancia? No lo tengo, no puedo pensar rápidamente, no tengo el neumokit, todavía no hay quien me pueda ayudar. Bueno, pues infiltro rápidamente, hago un neumotórax abierto, que es, hago una pequeña herida de 2 centímetros hasta la estructura, hasta entrar a la cavidad torácica, y eso es un neumotórax abierto, se va a descomprimir de manera súbita, tengo minutos para hacer una protección de la vía aérea o conseguir el material completo para colocarle la sonda endopleural. Pero es muy importante también esta tercera opción, tomarla en cuenta, pero como última opción. ¿Por qué? Porque podemos tenerla o dejarlo en malas condiciones por la circunstancia de que vamos a tener un contacto con la vía, con el exterior, infecciones, pero aquí es un acto heroico, pero es un acto también que puede ser lógico y que puede ser de ayuda, hacer un neumotórax abierto. Entonces, un neumotórax cerrado, el paciente está a tensión, lo hago abierto, tengo tiempo, tengo minutos. ¿Cuántos minutos tengo? Puedo tener hasta 10 minutos
entre 5 y 10 minutos en lo que consigo el material y le coloco el sello endopleural, ahora sí, por el mismo orificio que yo hice, obviamente lo puedo usar y debo usarlo en la línea media axilar, en el quinto espacio intercostal, entre el quinto y el sexto, obviamente teniendo mucho cuidado con el paquete vascular, neurovascular, y no vayamos a puncionarlo. Y en este caso, pues hago el orificio, hago un neumotórax abierto y me da tiempo de hacer una intubación de manera temprana. Y de esa manera digo, bueno, pues ya lo hice abierto, ahora sí le pongo la sonda endopleural, porque puede llegar a pasar que somos el único médico de urgencias y tenemos el apoyo del personal de enfermería, que es útil, súbitamente lo necesitamos, no podemos estar sin una enfermera, y en este caso nos pueden ayudar y decir, doctor, usted lo empieza a ventilar y yo le cuido o inicio la circulación, veo la vía permeable. Incluso ellas, hay muchas enfermeras actualmente que son especialistas en medicina de urgencias, bueno, en urgencias, y que en estas circunstancias nos pueden ayudar, incluso hasta manejar la vía aérea me ha tocado ver, y han sido un gran apoyo con nosotros, y sobre todo en la pasada o en la actual crisis con el COVID, muchas veces nos llegaron a apoyar, o a médicos que no tenían el conocimiento necesario porque les hacía falta este tipo de cursos para aprender y consolidar el conocimiento de la intubación, algo tan sencillo pero que no se hacía. Bueno, la C, verificar el tipo de choque, eso es algo muy importante, ¿no? Lo que les decía, el pensamiento lógico nos diría, bueno, pues estoy en un área de choque, estoy trabajando en un hospital meramente de trauma, o que llega de todo, pero llega de predominio trauma, pues así sé que probablemente está hipotenso, el paciente tiene evidencia de lesiones, equimosis, traumas abiertos, cerrados, cinemática del trauma me están explicando, y pues pienso que el choque que tiene es un choque hipovolémico o un choque neurogénico si el trauma fue directo hacia columna cervical, lumbar, ¿sí? Y puedo pensar en las probabilidades. Obviamente el estado hemodinámico lo puedo hacer de dos formas, invasivo y no invasivo. Podemos hacerlo con la presión del paciente, podemos hacerlo con la frecuencia cardíaca, podemos hacerlo con la onda de plestimografía, que esto es la onda que el oxímetro nos da, y algo tan importante como esta onda plestimográfica que se ha dado auge cada día más, y que tratamos, y yo trato de hacérselo más hincapié a mis residentes y especialistas, médicos internos, estudiantes, enseñarle a la lectura de esta onda, que es algo básico para saber realmente el estado vascular. Yo puedo saber si está, o muy probablemente, saber si está vasodilatado, si tiene vasoconstricción, y en estas circunstancias darle manejo a ello. El estado ácido-base es muy, muy importante, porque una de las condiciones también para darle manejo a la vía aérea del paciente politrauma es el estado ácido-base. Puede tener una acidosis láctica severa, o puede tener una acidosis metabólica severa, una acidosis respiratoria severa por el estado neurológico que tiene y está acumulando CO2, y obviamente esto va a tener un deterioro vascular o un deterioro neurológico, y va a tener la necesidad de hacer un manejo de la vía aérea de manera súbita. Y bueno, pues el corazón inmediatamente cuando empieza a sufrir, inmediatamente nos da inestabilidad hemodinámica. El riñón es muy rápido realmente la lesión que puede haber, pero es uno de nuestros marcadores indirectos, ¿no? Yo sé que si hice un mal manejo, el paciente llegó con una función renal conservada, pero si yo hice un mal manejo de la vía aérea, hice un mal manejo del estado hemodinámico, de la estabilidad hemodinámica, mi riñón va a sufrir de manera inmediata. El corazón es muy leal, aguanta mucho, aguanta desamores, aguanta traumas, aguanta lo que sea, pero el riñón no es muy resistente, y también sabemos que cada vez el 50% de los pacientes que sufren una lesión renal aguda, que tienen mal manejo, terminan en enfermedad renal crónica, algo muy severo. Ahora, la evaluación hemodinámica, lo primero que podemos ver, lo más evidente y lo más rápido, la frecuencia cardíaca. Si nosotros tuviéramos una sala llena de personas y viéramos que la persona que tuviera la frecuencia cardíaca más alta, todos sanos, pero con la frecuencia cardíaca más alta, quiere decir que está muriendo más rápido que los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se ve esto? Lo más fácil es la naturaleza. El colibrí que late 1200 veces latidos por minuto, tiene una vida de 5 años aproximadamente, quizá más o menos de acuerdo a la circunstancia de la naturaleza del humano, y
En esta circunstancia, una tortuga que tiene 30 latidos por minuto tiene un tiempo de vida hasta de 100 años, depende de la especie. ¿Qué quiere decir? Que esta circunstancia, la taquicardia, nunca es buena. Quiere decir que si yo no he quitado la taquicardia de mi paciente, no he terminado mi trabajo. Ya lo intubé, ya le di manejo, ya le puse incluso un catéter venoso central, ya le puse vasopresor, está en buenas condiciones, pero sigue taquicárdico, no he terminado mi trabajo. En algo estoy fallando. ¿Sí? Si el paciente está en taquicardia en reposo, es un mal augurio de malas noticias, estoy haciendo algo mal. O ya se agregó sepsis, o ya se agregó un infarto tipo 2. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda y una poca accesibilidad vascular de volumen y está teniendo un arresto cardíaco ese corazón y esto me está generando una lesión miocárdica más amplia. Y debo pensar que el primer medio de contrarregulación de cualquiera de nosotros, excepto de los que estén beta bloqueados, obviamente con beta bloqueador, van a tener taquicardia. Cuando vencemos este medio de contrarregulación y el paciente ya no está taquicárdico, nos vamos a preocupar más porque quiere decir que no le he dado manejo, ya dejó de tener este medio de contrarregulación y no estoy haciendo lo adecuado. Pero si le di manejo y dejó de estar taquicárdico, quiere decir que mi tratamiento va adecuado. Pero bueno, obviamente el aumento de la mortalidad por cada 10 latidos aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. Este paciente entre más, obviamente 10 latidos más de lo normal y que lo mantenga, tiene mayor probabilidad de obviamente fallecer. También el uso inadecuado de la cantidad de volumen que nosotros estemos dando al paciente. Tampoco podemos sobrereanimar con volumen al paciente porque puede ser un trauma cardíaco, un trauma torácico, un trauma renal y yo sobrecargo o hago volúmenes de incremento muy elevados y esto genera una sobrecarga, una sobrereanimación volumétrica y genero un incremento en la mortalidad del paciente. Ahora, bueno, en esto también puedo aplicar la probabilidad preprueba, la probabilidad condicionada y la probabilidad postprueba, lo que les decía, ¿no? Depende de dónde estoy. Pero si es evidente que tengo lesiones equimóticas, y mejor dicho, más que lesiones equimóticas, te estoy dando datos de hipoperfusión, el paciente está despierto, alerta, me está hablando, me está diciendo cómo se siente, pero veo equimosis y más que equimosis, hipoperfusión evidente, más el politrauma, me estoy dando cuenta que estoy haciendo un mal manejo y me pueden decir, doctor, pues tiene 140 de TA. Ese paciente está chocado. Siempre estamos esperando una TA sistólica normal o por debajo de 90. Pero cuando nosotros sabemos que la diastólica está por debajo de 45, está chocado. Ese paciente tiene choque hipovolémico, choque refractario, choque neurogénico. Pueden haber muchos tipos de choque, pero no solamente casarnos con la idea de decir si el choque si la TA sistólica se mantiene por arriba de 90, no está chocado. Pero la diastólica la olvidamos. Siempre debemos de pensar. Y bueno, cuando el urgenciólogo pide gasometrías, que a veces se piden a diestra y siniestra, no se piden para pedirlo para decir cómo está la hemoglobina, o cómo está oxigenando, o tiene lactato. Nosotros no curamos lactato, damos manejo al padecimiento del paciente y uno de nuestros marcadores tardíos pues, es el lactato, pero no por eso voy a decir estoy curando lactato. Va a haber un lavado de lactato si yo doy un buen manejo, va a haber un descenso, sí. Pero todo urgenciólogo, todo médico de urgencias que le den una gasometría, matemáticamente debería estar pensando qué tipo de trastorno tiene, si tiene un trastorno primario, secundario, y algo tan rápido que debemos de fundamentar y que se nos enseña desde la escuela. Un pensamiento como, bueno, el modelo de Henderson Hasselbalch o de Peter Stewart, que actualmente, que no es tan nuevo, pero obviamente cuando nos enseñaron que para leer una gasometría necesitábamos el pH, el CO2 y el bicarbonato, para como que es obviamente el modelo de Henderson Hasselbalch, que esto fue por muchos años y que Peter Stewart dijo, bueno, es más fácil, es más rápido utilizar un plan de 3 pasos y poderlo utilizar y solamente ver pH, PCO2, o sea CO2 y el exceso de base, solamente. Un intensivista muy reconocido como Luciano Gattignoni, él dijo, bueno, pues el exceso de base nos va a demostrar realmente también los trastornos. En este caso, pues vamos a agarrar pH, CO2 y el exceso de base. Simplemente con eso puedo saberlo.
y es algo muy importante. También el mismo Luciano Gattignoni hace mucho hincapié sobre la situación de la frecuencia cardíaca. Si nosotros entramos a una área de sala de choque, de trauma, y vemos que los 4 pacientes están intubados, pero yo veo que los 4 pacientes, solamente 2 están taquicárdicos, primero inicio con el más taquicárdico. Los 2 tienen la misma frecuencia cardíaca elevada, ok, ¿qué hago? Pues el que tenga menos reserva orgánica, menos musculatura. El que tiene menos músculo va a tener menos reserva orgánica y necesita un tratamiento evidentemente más rápido. Bueno, el paciente con choque, antes de intubarlo, hay que reanimarlo siempre. Este paciente está chocado, tiene un choque hipovolémico, hay que reanimar. Probablemente pueda mejorar su estado ácido-base antes de hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Claro que si el estado neurológico lo permite o lo necesita, se tiene que intubar antes de estabilizar el estado ácido-base o reanimar al paciente chocado. Pero es muy importante empezar a reanimar y todo a la vez, porque si yo hago una inducción del paciente, puedo pegarle a las resistencias vasculares, vasodilatarlo más y entonces me caiga en una hipotensión severa, un choque hipovolémico o genere yo un tipo de choque y me dé obviamente hipotensión, una parada cardíaca. ¿Y por qué? Porque le pasé un sedante que venció las resistencias vasculares y esto generó que yo dañara al paciente. Por eso es que debemos de hacer reanimar antes de intubar. Solamente si el estado neurológico no los exige, entonces sí lo intubamos antes, pero con cuidado, y la elección de los sedantes y los relajantes deben de ser muy importante. Cada paciente se debe de personalizar. El manejo de la vía aérea a la par, el manejo hemodinámico, todo a la vez. Y bueno, el TCE, el trauma craneoencefálico severo, el déficit neurológico, este paciente que vemos que es evidente que tiene un Glasgow menor de 8, que el paciente que debemos de hacer una protección temprana de la vía aérea, ¿qué podemos hacer o que tenemos la oportunidad, como en este caso en el hospital donde yo trabajo, que tenemos un ultrasonido transcraneano? Podemos hacer ultrasonografía transcraneana, podemos hacer un Doppler transcraneano, ver los flujos o medir la vaina del nervio óptico, que nos va a permitir realmente ver si hay un edema cerebral severo, y esto también nos permite 2 cosas. Una, obviamente dar un tratamiento temprano. 2, hacer un tratamiento o ver la respuesta de nuestro tratamiento, ¿sí? Obviamente este tipo de cursos son evidentemente necesarios porque hacen que nos actualicemos y veamos las necesidades del conocimiento. Y bueno, consideraciones especiales del estado neurológico, pensar en edema cerebral. Les digo, si tenemos la oportunidad de tener un ultrasonido y tenemos la oportunidad de tener el conocimiento y la experiencia de hacerlo, podemos elegirlo, y si no, pues obviamente clínicamente, como la triada de Cushing, nos puede dar evidencia de un edema cerebral. Identificación temprana de la evaluación, o puede ser en la versión secundaria, cuando yo ya le pido la tomografía, ya le di manejo avanzado de la vía aérea y ahora sí evidenció una lesión, en este caso encefálica. Y bueno, algo que es cada día más temprano, más evidente, más fácil, son las drogas recreativas, ¿no? Hay probabilidades de uso de drogas. A veces olemos al paciente que puede oler a algún tipo de solvente y decimos, sí, probablemente sí, tiene lesiones en la cavidad oral, de que nos evidencia que tiene, obviamente, inhaló algún tipo de solvente, o a veces los propios familiares, amigos que los llevan y huyen, o a veces se quedan valientemente, pero en la mayoría de veces van, los dejan y corren, como cuando tocan la puerta y dejan al borracho en su casa. Pues en este caso hacen lo mismo en el hospital, van, nos los dejan y nos dicen sí, usó drogas, y se van. Obviamente por el riesgo, por el miedo de que vayan a ser detenidos, que prácticamente pues no, porque nosotros no evidenciamos que hayan sido los que causaron la situación y nosotros no somos juez ni parte. En este caso tenemos que dar el manejo, pero debemos preguntar, ¿hay posibilidades de uso de droga? Sí, entonces le tomo un toxicológico, ya sea por orina o por sangre, aparte porque me va a servir como prueba para saber cuál fue la causa, aparte del trauma, y qué tipo de droga recreativa pudo utilizar. Antes de la sedación, y si no se dio antes de la sedación, sí saber qué droga, porque yo puedo sedarlo con benzodiazepina y salir positivo a benzodiazepina, ¿no? Y fue un intento de suicidio con benzodiazepinas y también se cayó de un 3er piso. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué fue positivo a lo que se tomó, lo que yo le pasé? Pero si lo dejo bien sustentado en mi nota, así podré darle manejo con el antídoto adecuado.
y bueno, les decía, tomar el perfil toxicológico. Obviamente en la elección de la vía aérea o hacer una vía aérea en el paciente politrauma es para generar una protección de la vía aérea, elegir adecuadamente nuestro implemento, con qué lo vamos a intubar, mantener metas de oxemia. No precisamente la meta de oxemia son 100% de oxigenación, no, hay que llevarlo a lo normal. Recordemos que el oxígeno no es inocuo, hace vasoconstricción, puede generar lesiones y puede generar mayor situaciones en otros órganos que el paciente no tenía. El oxígeno solamente se debe de dar un oxígeno suplementario cuando el paciente lo requiere, cuando está por fuera de las metas de oxemia. Y cuando yo lo estoy ventilando con manejo avanzado de la vía aérea es porque lo voy a mantener con metas de oxemia, no voy a exagerar. Y si ya estoy usando un ventilador mecánico, lo voy a llevar a metas de ventilación de protección alveolar, que esto es, pues no dañar al pulmón. Una de las máximas de la medicina es no dañar, y en este caso, pues no dañar con el ventilador y saber, ¿sabe qué? No lo sé, voy con el que realmente me pueda decir o que fue al curso de BUPEC y me dijo que ya sé realmente cuál es el manejo de la vía aérea y cómo uso el ventilador. Eso es algo muy importante, saber hasta dónde están mis límites y sobre todo en el paciente del área de choque, que es un paciente críticamente enfermo. El escenario personalizado, bueno, puede ser una intubación crash. ¿Qué es la intubación crash? Es un paciente que está en parada respiratoria o paro cardíaco. Este paciente pues no necesitaríamos sedarlo, pero muchas veces necesita un relajante muscular para poderlo intubar y saber con qué contamos. Siempre a donde nos paremos en una sala de urgencias y en una sala de área de choque, saber que tiene nuestro carro rojo. Eso es algo primordial. Abro el cajón, me pueden decir, doctor, ¿qué está buscando? No, nada, solamente quiero verificar qué tengo para trabajar. Y si no, pues ya me hago una idea de qué puedo hacer. Antes de que me suceda, antes de que me llegue una contingencia, antes de que me llegue un trauma, antes de que me llegue lo que me llegue o que me vaya a llegar de pacientes, yo ya sé con qué cuento. En la intubación crash no es una identificación oportuna, no sobreestimar, ¿no? No tampoco voy a exagerar, el paciente dice que se muere, pues no podría estar hablando si tuviera dificultad respiratoria, entonces no hay que sobreestimar tampoco, pero sí identificar, bueno, tiene trauma facial, tiene algo que obstruya la vía aérea, su estado neurológico lo evidencia, hago una intubación de manera temprana. En paro cardíaco hago una intubación crash, que puede ser solo un relajante muscular, y hago la intubación porque a veces tiene obviamente, va a estar duro, toda la musculatura va a estar fija. Y bueno, puede ser en el paro respiratoria o en la respiración agónica, que es un paciente que pues, está en paro. Y bueno, en el algoritmo de intubación, mantener el aporte del oxígeno, mantener la posición de olfateo, obviamente con protección de cervical siempre en este paciente politrauma, verificar la espasticidad muscular y en caso de que no, podemos usar succinilcolina, podemos usar rocuronio y deberíamos o debemos, mejor dicho, sacar de nuestra cabeza el becuronio porque es un relajante muscular muy tardío. Entonces no deberíamos estarlo utilizando de manera frecuente. Sí, el rocuronio es más rápido, la succinilcolina es rápida, pero sé que me puede dar algún tipo de arritmia y debo de estar frecuente y constantemente vigilando al paciente. No sé qué tipo de arritmia me puede dar, mejor uso rocuronio, es más rápido. ¿Por qué no becuronio? Porque va a tardar mucho tiempo en hacer efecto y yo lo que quiero es acortar el tiempo, ¿no? Bueno, intento de intubación, sí, se logra adecuadamente. Ok, no, pues entonces el que sigue, que pase alguien que sea experto, ¿no? Obviamente el escenario del paciente, se han dado algunas circunstancias en la lesión de piso del cerebro, mejor dicho, piso de cráneo, piso anterior, piso posterior. A veces cuando tenemos un trauma craneoencefálico con lesión o obviamente fractura de peñasco o fractura de piso medio o de piso anterior, este paciente tiene probabilidades de lesiones obviamente óseas y debo de tener mucho cuidado con la elección de nuestro manejo de vía aérea, ya sea que yo vaya a usar un tubo endotraqueal, una mascarilla laringea, que obviamente en el caso de la mascarilla laringea solamente es una intubación momentánea. ¿Por qué? Porque tendré que hacer un manejo adecuado y ya permanente como el manejo endotraqueal con un tubo de Rush o que sería el tubo endotraqueal. Y una nasofaringe hay que tener mucho cuidado, solamente generalmente lo hacemos en prehospital, en hospital no tanto, ¿por qué? Porque tenemos la probabilidad o que uno de nosotros lo haga, yo lo puedo hacer, uno lo puede hacer,
estoy capacitado o puedo llamar al que lo puede hacer. La sonda nasogástrica hay que tener cuidado. Hay historias, ¿no? Historias de sondas que se fueron hacia el cráneo. Son pocas, realmente son historias anecdóticas y que nos puede verificar que eso puede llegar a pasar, pero realmente es muy poco. Lo que les decía, el uso del plástico en la cara del paciente, que vamos a hacer manejo avanzado de la vía aérea, obviamente no despierto. El paciente que ya tiene, ya empecé la secuencia de inducción rápida con sedantes y relajantes y le pongo el plástico, este plástico que utilizamos para frutas, y hago un orificio al plástico que me va a ayudar a colocar la mascarilla de la bolsa autoinflable y que no se me resbale y que haga un buen sello. Y bueno, ¿tiene automatismo respiratorio? ¿Puedo estar tranquilo? Sí, momentáneamente. ¿Por qué? Porque puede tener deterioro neurológico. Estoy tranquilo porque tiene automatismo, pero el paciente empieza a desaturar. Entonces hago una secuencia de inducción rápida. Es diferente el término, secuencia de intubación rápida y secuencia de inducción. La secuencia de inducción, como su nombre lo dice, es la secuencia de inducción para la sedación. Puedo hacer una sedación, ya sea una sedación despierto, puedo hacer una sedación ya con secuencia rápida completa, y como su nombre lo dice, va a ser rápido este tiempo en el que lo voy a hacer. Voy a hacer la preparación de los medicamentos, con qué lo voy a utilizar dependiendo del escenario del paciente, la oxigenación para hacer una desnitrogenización rápida y obviamente la medicación del paciente. Podemos usar atropina, lidocaína, depende de la situación. Y bueno, la sedación del paciente, la relajación, les vuelvo a repetir, olvidemos al becuronio, pero es muy común el uso en las salas de urgencias del becuronio, pero es casarse con algo muy antiguo, decir, bueno, mejor utilizo otra cosa y puedo usar algo que me pueda ayudar más y que sea más rápido. Obviamente hay que planificarlo todo lo más posible. La secuencia de intubación rápida debe de ser planeada. Obviamente el área de choque está preparada para este tipo de situaciones. El carro rojo está más cerca, la vía aérea, todos los implementos de la vía aérea difícil, o puedo hacer un botiquín, un set de vía aérea difícil y que podemos hacerlo en nuestra área de choque. Eso sería primordial, eso es algo muy importante que se debe tener. Pero bueno, algunos medicamentos que podemos usar obviamente son opioides como el fentanilo, hipotónicos como el propofol, el midazolam, la ketamina, el etomidato. Es muy importante, el midazolam ya está en desuso porque tiene muchos efectos la benzodiazepina en los pacientes, mayor delirio, mayor probabilidades de neumonías, algunas otras situaciones, pero que en el COVID pues se fue un auge porque ya sedábamos con lo que teníamos y no con lo que necesitábamos. Pero en este caso, el paciente politrauma, sí debemos de sedarlo con lo necesario. ¿Por qué el propofol? Porque cuando yo hago una ventana neurológica lo quito y prácticamente rápidamente va a tener un despertar. Entonces debo de elegir bien. Y bueno, una secuencia de inducción retardada, que es la otra, puedo usar ketamina o puedo hacerlo más lentamente para poderle ayudar. ¿Para qué es la secuencia de inducción retardada? Para preoxigenar, tiene algún problema, puede tener obesidad, puede tener alguna obstrucción y por eso lo hago. ¿Por qué voy a hacer una intubación endotraqueal despierto? Puedo usar ketamina o dexmedetomidina, pero generalmente es mucho mejor la ketamina, me va a ayudar a hacer una intubación despierto. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no estoy seguro. Es una vía aérea muy difícil, es una vía aérea que tiene algún tipo de lesión, como en este caso que fue prácticamente directo a la tráquea, o puede ser una vía aérea difícil por obesidad, por cuello corto, por un maxilar corto, pequeño, ¿no? Y mejor lo voy a mantener despierto para que tenga automatismo mecánico respiratorio y esto me genere el apoyo por si fallo al intubarlo. Por eso una respiración, o mejor dicho, una intubación despierto. Ahora, hay predictores de intubación difícil. Hay unos muy complicados, hay muchos, pero hay muchos complicados, hay muchos cortos, hay muchos que nos pueden ayudar. El ATLS menciona la valoración Lemon y la vida y la evidencia de la evidencia, mejor dicho, del pensamiento lógico me dice que el Lemon es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más rápido, ¿no? Yo voy a empezar con la L, luce difícil, veo vello facial, utilizo lo que les decía, un plástico puedo utilizar porque no voy a hacer un recorte de barba en el momento de manera súbita. En cambio voy a poner un plástico, voy a hacer un buen sellado con la mascarilla y eso me va a permitir que no me estorbe la barba. Y bueno, tiene algún tipo de deformidad, algún maxilar pequeño, alguna lesión,
La evaluación 332, que es con la mano, obviamente que ahorita ahí les pondré unas imágenes. El Malampati, que esto es una maniobra visual realmente, una evaluación visual. Y obviamente la O, si está obeso o tiene una obstrucción el paciente, porque si está obeso voy a pensar en algunas posiciones adecuadas. Y no mueve el cuello, porque generalmente el paciente con trauma, no vamos a moverle el cuello, solamente vamos a permeabilizar la vía aérea. Lo que les decía, la barba, el 332, que no es otra cosa que medir preferentemente que quepan 3 dedos en la cavidad oral, que tengan 3 dedos debajo del maxilar inferior y 2 dedos hasta el cuello o el cartílago cricoides. Y bueno, el Malampati, que vamos a ver vamos a ver la úvula, qué tanto se puede ver de la úvula en la apertura bucal, y podemos ver ambos estructuras amigdalinas y si se puede ver si es obeso o no. Voy a colocar almohadas o voy a hacer una intubación en rampa para colocar un almohadón, pueden poner sábanas, pero voy a hacer que las orejas, ambas orejas o los lóbulos estén a la altura de los hombros para poder intubar a este paciente obeso, pero nunca olvidando el control cervical, aunque esté obeso. O voy a pensar que esta vía aérea va a ser difícil con una explosión por una herida por proyectil de arma de fuego. Este fue con una escopeta. La escala de Malampati. El Malampati obviamente es lo que les decía, vamos a ver estructuras rápidamente, pero eso es ya cuando prácticamente yo ya estoy haciendo un trabajo de sedación o de secuencia de inducción rápida. El Cormack-Leheim ya es cuando yo ya estoy generando o estoy haciendo el evento de intubación. Y en este caso, bueno, pues yo ya voy a valorar si veo las cuerdas vocales, si no las veo parcialmente o simplemente no lo veo. Pero por eso voy a empezar y voy a tener cerca de mí obviamente los implementos necesarios para una vía aérea difícil, y prácticamente es algo que debemos poner en la nota. ¿Saben qué? Tiene un Cormack-Leheim de 4. ¿Para qué? Porque si se llega a extubar, porque si llega a haber alguna circunstancia para volverlo a intubar, estamos avisando a los compañeros que va a ser una vía aérea difícil y debemos de pensar en nuestras circunstancias. Lesión medular traumática, debo pensar sobre que no debo movilizar al paciente y qué voy a hacer. Y el plan de acción ABC, más fácil. 1, 2, 3, ¿qué voy a hacer? Laringoscopía directa. Si mi paciente está o se presta y no tiene una lesión en cavidad oral u otra circunstancia que me impida hacer una intubación con una laringoscopía directa, ya sabemos que vamos a usar una guía o un buggy si lo tengo. Oiga, doctor, pero pues, ¿para qué lo voy a usar si yo puedo usarlo sin el buggy? Sí, efectivamente se puede utilizar, pero el uso del buggy, uso del estilete o de la guía metálica flexible nos va a ayudar o nos va a asegurar un 100% de una intubación. Yo soy experto, bueno, pues al más experto nos puede fallar. Todo, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Mejor es tener la humildad necesaria para poder hacer lo que se debe de hacer en el momento. ¿Sabe qué? No quiero fallar, el paciente no se merece que yo falle y voy a usar mejor una guía que ya sabemos que la ciencia y mejor dicho la literatura ya fundamentó con un estudio multicéntrico en la que demostró que usando la guía podemos disminuir obviamente la mortalidad por no fallar o no tener error en el manejo avanzado de la vía aérea. ¿Qué hojas de laringo tengo? ¿Sí? Si tengo unas hojas de laringo especiales, si tengo hojas de laringo habituales, Cormack, o si tengo obviamente algún tipo de hoja distinta. ¿Sí? Si voy a usar una hoja 3, 4, ¿cómo lo voy a elegir? Bueno, pues obviamente voy a elegir, depende el tamaño del paciente y las características. Obviamente a un pediátrico voy a utilizar una muy pequeña, pero normalmente podemos utilizar una más grande y ir entrando poco a poco para no pasarnos de la vía aérea, ¿no? Y tener un error. Y tener en cuenta qué medicamentos tengo. La videolaringoscopía, que actualmente está en boom, pero no todos tenemos esa probabilidad, o solamente los que tenemos quizá algún videolaringoscopio comprado por uno mismo, tenemos la probabilidad de utilizarlo. Es muy bueno. Ahora se han hecho adaptaciones de cámaras con el laringoscopio, una cámara y se conecta al celular. Es válido también, pero no nos debemos casar simplemente que esto es forzoso. Sí sería o disminuiría la mortalidad, nos iría mucho mejor, lo estamos viendo en vivo, pero recordemos que algunos videolaringoscopios traen la guía, o mejor dicho, la hoja del laringoscopio ya fija de un solo tamaño y debemos tener cuidado.
debemos de adaptarnos, no solo decir, bueno, ya me lo compré y el primero que venga para intubación lo intubo con esto. Si no lo conozco, si no lo he practicado, debo de pensarlo 2 veces y revalorar el escenario. Y bueno, obviamente saber qué tipo de implementos cuento, si cuento con laringos habituales, videolaringoscopios, si la vía es difícil, si cuento con buggy, si cuento con una guía metálica o de plástico, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar? De preferencia siempre utilizarlas, aunque no sea una vía difícil, obviamente con técnica o la guía flexible. Este es un buggy, pero usar una guía para verificar que lo puedo hacer al 100% la probabilidad de intubación y no voy a fallar. La otra alteración, bueno, yo puedo elegir hacia una intubación, pero con una vía aérea quirúrgica. Podemos tener 2 escenarios, el que quisiéramos de sueño y el que tenemos a veces institucional. Podemos tener obviamente los aparatos adecuados, tener los paquetes que ya se venden para hacer una cricotiroidectomía de urgencia o podemos hacerlo uno hechizo con unas guías, una guía del catéter Majurca puede ser, o simplemente, obviamente por anatomía, puedo agarrar una jeringa, obviamente con un trocar, voy a identificar la tiroides y el cartílago cricoides, esta membrana que voy a sentir, voy a hacer una punción a 90 grados con 2 mililitros de agua que yo tenga en esa jeringa, que puede ser de 5, de 10 mililitros, y a la hora de aspirar, voy a aspirar aire, ahí estoy. Entonces, pueden pasar 2 circunstancias, o puedo hacer la herida con la incisión para ahí entrar con un tubo endotraqueal que puedo generar una lesión traumática o hacer una lesión vascular a las tiroideas y puedo generar un sangrado y una hemorragia masiva y nadie lo va a detener. Hemos visto o he visto circunstancias en las que se quiso hacer de manera heroica, pero generaron más error por la falta de experiencia. Este tipo de abordaje debe de ser por el experto, pero en caso necesario y preferentemente utilizar los paquetes que ya vienen preparados para esto, porque ya traen cánulas necesarias, importantes, con vástagos largos, vástagos cortos y ya viene preparado. Y esto es obviamente la elección del cartílago o la identificación del triángulo muscular, la identificación de las estructuras, saber o identificar dónde está el cartílago cricoides y obviamente hacer la punción. Puedo meter por ahí mi guía y va a salir por la boca, en este caso puede ser así, y hacer una intubación retrógrada también y puedo ayudar. Ahora que tengo la insonación, puedo guiarme por la intubación. De hecho, ahora hacemos intubación para los que hacemos algunas veces prehospital, pero vía aérea. Algunas veces tenemos que hacer intubación y nos apoyamos en algún helicóptero, en un avión que está haciendo ruido. No podemos tener lo óptimo ahí, es un cubículo muy pequeño, podemos guiarnos en el manejo de ultrasonido. También lo podemos hacer en el área de choque, que nos podría ayudar bastante. La traqueostomía abierta, que aquí en este momento pues fue una traqueostomía en el área de choque que terminaba de hacerla, es un paciente que obviamente la situación, el trauma del paciente, y se dan cuenta, bueno, la patología lo requería, tuvo antecedentes, porque puede ser un paciente que tuvo antecedentes de trauma y nuevamente tiene otro trauma y ya estuvo intubado mucho tiempo y se requiera una intubación con una traqueostomía, porque la cricotiroidectomía quizá ya tiene espasmo o está bloqueado y no puede utilizarlo, o ya se utilizó y ya no es evidentemente necesario, entonces hago una traqueostomía. Esto no es para todos, debe ser una elección que la vía aérea superior esté obstruida y debe ser hecha por un experto. En este caso, cuando somos expertos, más o menos tenemos un tiempo estimado entre 5 y 10 minutos para hacerla, pero siempre debemos de preoxigenar y debemos tener un equipo completo, alguien que nos ayude con la vía aérea, nuestro ayudante y obviamente el experto que va a hacer la incisión, y que podemos usar una traqueostomía percutánea o abierta. La percutánea, como les decía, la circunstancia de elección principal, que así quisiéramos tener un hospital, y la circunstancia oficial o normal, ¿no? Actualmente ya cada vez más hay aparatos, o hay, mejor dicho, sets de percutáneo. Eso es algo bueno, pero puede llegar a ser más tardío, entonces debemos tener cuidado, debe ser también por un experto, porque si se pierde la compresión o tomar la tráquea y perdemos dónde está, podemos generar falsas vías. Por eso les decía, debe de ser.
obviamente por expertos. La controversia, la laringoscopía directa contra videolaringoscopio, pues simplemente hay que usar lo que tenemos, porque en realidad tenemos que ser expertos en ambos, sí. Cada día se tienen más nuevos avances, pero también debemos de adaptarnos a lo que tenemos para mejorar el estado del paciente. Soy experto en la vía aérea, puedo hacer una traqueostomía de urgencia, soy hábil, ok, hazla, pero siempre y cuando sea un paciente óptimo, sea el paciente en el escenario adecuado. Y bueno, siempre buscar la mejor opción para el paciente y a lo que seamos expertos. Si soy experto para la videolaringoscopía y lo tengo, usémoslo. Si soy experto con la laringoscopía directa, usémoslo. No soy experto en la vía aérea, pero soy estudiante y estoy aprendiendo y me dan la oportunidad. Ok, usemos la guía o el buggy para poder hacerlo y tener una certeza del 100%, no solamente hacerlo por ego. Por eso les decía, hay que vencerlo. Y los cuidados post-intubación, que son muy importantes, mantener metas de oxemia, pero siempre y cuando mantengamos una buena parámetros de protección alveolar, que eso es algo sumamente importante, que esto es no maleficencia, no dañar al paciente, que es mantener presiones adecuadas alveolares para no dañar los alveolos que estén sanos. Generalmente el paciente de politrauma, a no ser que sea un trauma torácico, está completamente sano ese alveolo, entonces hay que mantenerlo sano. Y bueno, pues obviamente siempre tener en cuenta que el peor médico es el peor médico de urgencias es el que no hace nada, no tiene una decisión. El mejor médico es el que decide rápido y después puede o no cambiar la circunstancia, pero siempre hay que seguir hacia adelante. El miedo nunca es malo en el área de urgencias, siempre y cuando se venza, porque si no vencemos el miedo, pues entonces el miedo sí será malo, pero el miedo nunca es malo, nos hace seguir adelante. Y pues nada más. Somos Bupec. Crece con nosotros.